noches con todos. Como me presentó Maite, bueno, soy residente de cardiología de segundo año del Hospital de Bagliati, bueno, interno también de la Bagliati. Bueno, en esta oportunidad les vamos a hacer sobre todo el tratamiento y sobre el diagnóstico de falla cardíaca crónica. Se les había dejado una pregunta para que puedan desarrollarlo. Vamos a ver que son sencillas, pero teniendo un poco de consideración, un poco de teoría, para tener en cuenta cada uno de los puntos que se deben seguir. Maite, ¿me escuchan? Sí, Hola, doctor, sí Maite. lo escuchamos todos. Ya, porque parece que habla solo. Sí, Ya, solo que listo. los micrófonos están apagados para evitar interrupción. Ya, Pero igual las entonces, preguntas, mira. chicos, al final no se olviden y lo colocan en el chat. Claro, y lo ideal, si les ha parecido un poco complejo, lo vamos a desarrollar cada una de ellas para que tratar de fijar algunos conceptos. Bueno, la relación en esta charla es falla cardíaca crónica. Bueno, se ha utilizado guías que en cardiología el gran número de patologías y el gran número de enfermedades que se desarrollan están en relación al tratamiento en guías y diagnósticos en guías. Y la cardiología es una de las especialidades médicas que es bastante lógica, pero bastante compleja y un poco cada vez bastante actualización en relación de otras ramas. Bueno, en relación a la falla cardíaca crónica, hay que tener en sí que hay muchos estudios de falla cardíaca que se han iniciado desde inicios para cada uno de los fármacos que se le da tratamiento. Como salen los más conocidos, Vale, Cibes para bisoprolol, tienen el CHANTS, el CHIF, todos un sinnúmero de medicamentos que el Paradigm, que es uno de los últimos también, y que sirve como evidencia científica que aumenta el pronóstico y aumenta o disminuye las rehospitalizaciones en pacientes. Bueno, en relación a la definición de insuficiencia cardíaca, hay que recordar que como insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que está constituido tanto por síntomas típicos y signos, dentro de las cuales hay que tener que hay anomalías cardíacas, tanto en la estructura, ya sea por un engrosamiento de la pared ventricular, ya sea por una falla de una válvula, o ya sea no estructural, sino funcional, una alteración en el llenado de las cámaras, por ejemplo, en un mal llenado en el ventrículo izquierdo, causando una falla cardíaca con fracción de división preservada, pero en este caso con alteración de la relajación de la diástole, que antiguamente le llamaban falla cardíaca diastólica, que compromete que haya un bajo gasto cardíaco y aumento de presiones intracardíacas. Entonces, la definición de insuficiencia cardíaca es síndrome clínico, síntomas y signos típicos de falla, donde encontramos tanto una anomalía cardíaca tanto estructural y funcional, donde se disminuye el gasto cardíaco y aumentan las presiones intracardíacas. Esa es la definición. Bueno, en relación a la epidemiología, tenemos que representa al 1% de la población total, la falla cardíaca, y sin embargo es progresiva de acuerdo al pasar de los años, que en mayores de 70 años ya llega hasta un 10% de la población. Normalmente tiene también altas tasas de mortalidad, que a los 12 meses en los pacientes hospitalizados tiene una mortalidad de 17% y en los pacientes ambulatorios un 7%. Es la importancia de dar un buen tratamiento y un diagnóstico temprano de una falla cardíaca. Tenemos dentro de, no voy a tocar mucho la patogenia de la insuficiencia cardíaca porque es amplia, más enfocada en la parte del tratamiento para conocer un poco más sobre esto, porque todos llevamos en la Facultad de Medicina sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y más me voy a enfocar un poco más sobre el tratamiento para que podamos conocer un poco más a fondo la insuficiencia cardíaca crónica.
Bueno, como todos sabemos, normalmente la insuficiencia cardíaca siempre hay un desencadenante, un episodio índice, que en este caso le vamos a decir, puede ser un infarto de miocardio, puede ser una enfermedad valvular, por ejemplo, una enfermedad reumática en una válvula que daña esa válvula, por ejemplo, una válvula mitral. Sin embargo, existen mecanismos compensadores que se activan para tratar de mantener ese mismo gasto cardíaco y cumplir la demanda de oxígeno en el cuerpo. Sin embargo, se activan un sinnúmero de mecanismos, tanto neurohormonales, que es uno de los principales, eh, que aumenta la actividad del sistema nervioso central, sobre todo con la noradrenalina, aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la endotelina, también aumenta los proBNPs y aumenta citocinas. A nivel de endotelio también se desencadena toda una cascada que produce vasoconstricción, creadores de ROS, NOS, citocinas y cambios estructurales totalmente. Lo que ocasiona esto que haya lesiones secundarias. Se remodela el ventrículo izquierdo, disminuye la contractibilidad. Si, por ejemplo, el paciente tiene una hipertensión arterial, que inicialmente el organismo va a tratar de compensarlo, va a llegar hasta un punto a llegar a una hipertrofia y poco a poco va a ir hacia una falla cardíaca. Se forma también apoptosis a nivel cardíaco, fibrosis, en donde viene la aldosterona, y también cambios a nivel de electrofisiología, cambios arritmias, taquicardias ventriculares que pueden desencadenar en el paciente en muerte súbita. Y por eso es que al inicio todos estos mecanismos son compensatorios, luego estos mismos mecanismos que hemos mencionado son los que van a causar la clínica del paciente. Por lo tanto, al ver todos estos mecanismos, tenemos unos targets, se llaman targets terapéuticos o objetivos terapéuticos, que están en relación a la fisiopatología. Primero, en relación a la angiotensina 2, que está en relación al sistema renina-angiotensina. Y por lo tanto, se van a utilizar los más conocidos, los YECAs. Así está en relación a la norepinefrina o noradrenalina, como lo conocen, por actividad del sistema nervioso simpático, utilizamos los beta bloqueantes. Por la aldosterona, que utilizamos los antagonistas de receptores mineralocorticoides, la espironolactona, la eplerenona, o aquellos también, un target muy importante es aquellos que permiten el beneficio de unos péptidos, que en este caso son los BNPs. Así que con los inhibidores de neprilicina. Y es así como hay que tratar de recordar todos estos objetivos que hay que, de acuerdo a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bueno, dentro de la etiología de la insuficiencia cardíaca son un sinnúmero de patologías, debido a que la insuficiencia cardíaca es la parte final de todo este daño, o sea, de un daño inicial que se le produjo. Por ejemplo, la más frecuente de falla cardíaca, como decimos izquierda, viene a ser la enfermedad cardíaca isquémica, ya sea el paciente con un síndrome coronario agudo, ocasiona una falla cardíaca, o aquellos que tienen enfermedad coronaria crónica y están con una fracción de eyección reducida y haciendo disnea, dificultad respiratoria, también tenemos en ese caso. Un momento. Perdón, disculpen. Bueno, entonces tenemos que la enfermedad cardíaca isquémica
dentro de la parte, sobre todo la etiología coronaria, tenemos aquellos que producen daño tóxico, sobre todo, por ejemplo, aquellos que, como el alcohol, que puede ocasionar una cardiopatía dilatada, esteroides anaeróbicos, metales pesados como el hierro, una hemocromatosis, por ejemplo, también puede producir falla cardíaca. Medicamentos que utilizan aquellos pacientes que están oncológicos, que van a recibir una quimioterapia, se les suele pedir un ecocardio inicial para ver cuánto tiene de fracción inicial del ventrículo izquierdo, y de acuerdo a eso se va a dar un seguimiento, porque pueden estos pacientes por la medicación, sobre todo las antraciclinas, pueden ocasionar una falla cardíaca en este contexto. La radiación misma, problemas inflamatorios, como el VIH, hay cardiopatía por VIH, por Chagas, parasitaria en este caso, y también etiologías infiltrativas, como las que nos producen por amiloides, la amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis, los depósitos de glucógeno, o enfermedades de depósito lisosomal. Y es un número de patologías que nos pueden llevar a la falla cardíaca. Enfermedades metabólicas, las hormonas, enfermedades tiroideas, la misma acromegalia puede producir falla cardíaca, enfermedades en relación a deficiencias nutricionales o diversas formas de miocardiopatías, miocardiopatías hipertróficas, dilatadas, miocardiopatías restrictivas, que tienen características en el ecocardiograma, en la ecocardiografía y en el ecocardiograma que nos pueden hacer sospechar cada una de estas patologías. Bueno, como vemos, un número de patologías que pueden llevar a una falla cardíaca. Las hipertensivas, que nos llaman también los de gasto elevado, las anemias, la enfermedad de Paget, el embarazo mismo, que pueden ocasionar aquellas que ocasionan sobrecarga de volumen en los pacientes sin insuficiencia renal, que ocasionan una enfermedad cardíaca, o las mismas arritmias, pacientes que siempre están con frecuencias elevadas, FA, que hacen taquimiocardiopatías, la fracción de eyección, la FEBI se disminuye por tener siempre frecuencias muy elevadas, así que estas son las taquimiocardiopatías. O bardiarritmias, que también pueden hacer bradicardias muy severas y también ocasionan que el paciente haga una falla cardíaca. Como pueden ver, son un número de etiologías que pueden dar una falla cardíaca y cada una tiene cosas especiales, tratamientos especiales en cada una de estas. Si son problemas valvulares, hay que ver si lo mejor es hacer un reemplazo de la válvula, hacer una reparación de la válvula o tratar de hacer un balonamiento, y cada una cumple un sinnúmero de criterios para determinar cuál es el mejor tratamiento. Como podemos ver, cardiomiopatía idiopática, aquellos pacientes que de la noche a la mañana hacen una falla cardíaca. En la ecocardiografía encuentras que el corazón está dilatado. Se le busca la causa, no se le encuentra la causa, las arterias coronarias están normal para determinar que no sea una cardiopatía isquémica, y se da, después de estudiarlo, se ve que es una miocardiopatía dilatada, que suele estar asociado a problemas genéticos. Otra de las enfermedades, por ejemplo, de depósito, dentro de este grupo que son las enfermedades restrictivas, tenemos la amiloidosis por depósitos de amiloide, y da una cardiopatía, una falla cardíaca con fracción de eyección conservada, y además con disfunción diastólica, que son características al verlo por el ecocardiograma. Pueden ser parte de un proceso isquémico, pacientes que hacen isquemias silentes, toda esta parte de la músculo cardíaco se pierde y se forma tejido conectivo, en donde lo característico de esto, por ejemplo,
en este caso, aneurismas ventriculares, que bueno, son propensos en estos lugares a formar trombos, por cierto. Hay que tener cuidado con eso. Y en el ecocardiograma, importante ver cómo se puede sospechar un paciente que tiene CUS, habla de necrosis, y asociado a un aneurisma. Tenemos CUS, como pueden B1, B2, B3, B4, B5, toda la cara anteroseptal está comprometida. Además de eso, pueden ver que el ST está supradesnivelado, un ST elevado. Un tiene CUS con ST elevado, hay que pensar que este paciente podría tener un aneurisma en cara anterior. Y eso también nos va a llevar a la falla cardíaca, debido a que ya no hay músculo, sino hay toda esta parte que es necrótico. En pacientes que no se controlan bien la presión arterial, produce una cardiopatía, pero hipertrófica. Se empieza a engrosar todo el músculo cardíaco, como pueden ver, y es una cardiopatía concéntrica, porque toda la masa muscular tiene que tratar de vencer la postcarga que produce una hipertensión arterial. En este caso se sospecha por el ecocardiograma, bueno, tenemos criterios ecocardiográficos de que hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, una hipertrofia, el Sokolov, que ustedes todos lo conocen, que es S1, S2, perdón, S en B1 en B2 más R en B5, en B6 mayor de 35, ese es un criterio. Pero hay o en ABL mayor de 12 milímetros, también es otro criterio de hipertrofia del ventrículo izquierdo, o uno de los criterios que reciente ha salido, que es el Peguero-Lopresti, que es el más sensible específico para determinar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es S en D4, estamos hablando de las precordiales, más S en cualquier precordial, en mayor de 23 en mujeres, milímetros por supuesto, y mayor de 28 en varones. Esto es uno de los más sensibles y específicos para determinar que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Además que tener la parte genética también en pacientes que tienen toda la morfología de un Marfan y que vienen con disnea, dificultad respiratoria, la auscultas, si tienes un soplo diastólico, en foco aórtico o accesorio, que se escucha mucho mejor. Y muy probable que este paciente Marfan con una enfermedad del tejido conectivo tenga una insuficiencia aórtica. Así que hay que ver, por eso estoy haciendo una falla cardíaca en este caso. No olvidar de las enfermedades isquémicas, que son una de las más frecuentes. Uy, perdón. Otras enfermedades, por ejemplo, habían hablado acerca de las enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinológicas, por ejemplo, en el hipotiroidismo, que ocasiona que haya infiltración mucoide en la parte del miocardio y produce también una falla cardíaca. La parte alcohólica de los consumos nocivos, que puede hacer una cardiomiopatía dilatada. En los pacientes con enfermedades, en este caso congénitas, las cardiomiopatías, en este caso la miocardiopatía hipertrófica, que produce muerte súbita, sobre todo que siempre escuchan en pacientes jóvenes y deportistas. Enfermedades valvulares, sobre todo tanto pueden ser degenerativas como reumáticas. En este caso, por ejemplo, de la válvula aórtica, que el paciente viene igual disneico, con congestión, ingurgitación yugular, edemas en miembros inferiores, y auscultas un soplo mesosistólico o segundo ruido abolido, hay que pensar que pueda tener un problema valvular.
Así que luego de eso se hace una ecocardiografía y se determina el origen en este caso. Podemos tener casos de endocarditis, pacientes que hacen fiebres asociadas a soplos cardíacos, y se le hace cultivos y se encuentran gérmenes en relación a los que hacen endocarditis, y sobre estos soplos, sobre todo sistólicos, porque la mayoría de veces hacen insuficiencias en este caso. Y producen también con la larga insuficiencias, por ejemplo, si fuera un endocarditis en la válvula mitral, que va a llevar a una insuficiencia mitral y con el tiempo a una falla cardíaca. Y bueno, estos son toda la parte de un sinnúmero de patologías que hay que determinar el origen, que hay muchas más, y hacer el diagnóstico. No, por lo tanto, la falla cardíaca es prácticamente abarca todo. Como hemos visto la definición, hay que determinar el diagnóstico etiológico muy importante. Hay que dar un tratamiento precoz de acuerdo a la etiología de la insuficiencia cardíaca, para así no llevarle al paciente a estados clínicos más avanzados, donde prácticamente la única opción que le quede es un trasplante cardíaco. Hay varias terminologías utilizadas para insuficiencia cardíaca, que lo vamos a ir viendo, ya sea insuficiencia cardíaca de nueva aparición, insuficiencia cardíaca congestiva, paciente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo asintomático y insuficiencia cardíaca crónica, por ejemplo, que estamos en esta oportunidad tratándola. Como podemos ver, en relación a los síntomas y signos típicos, los síntomas típicos tenemos que ver paciente con disnea, muy clásico la ortomia, la disnea paroxística nocturna, paciente que solía hacer ejercicio y luego de eso no tolera el ejercicio, se cansa muy fácilmente, no puede subir 2 pisos, le auscultas y le encuentras un aumento, ingurgitación yugular o un reflujo hepatoyugular, un tercer ruido cardíaco, y nos hace sospechar que este paciente ya es en sí un paciente con una falla cardíaca, porque hay que tener que hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo de disnea, que es un diagnóstico bien amplio, porque en disnea hay que tener que también existe la parte de las enfermedades pulmonares, y no dejar de lado que puede haber una falla cardíaca asociada a un problema pulmonar o enfermedad cardíaca que ocasiona daño en la parte pulmonar, en la vasculatura pulmonar, que ocasiona hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha y en este caso hace daño pulmonar. Hay, en relación a la sensibilidad y especificidad de diferentes exámenes de evaluación clínica, cuando un paciente está congestionado, hay que ver en este caso que la ingurgitación yugular es uno de los más sensibles y específicos para determinar que un paciente está congestionado. Una hepatomegalia, un tercer ruido, bien sensible. Hay que determinar también ahí, ecocardiografiamente se va a determinar también si hay daño, y que les voy a tratar de explicar un poco en relación al diagnóstico ecocardiográfico para determinar un paciente con falla cardíaca, en este caso diastólica. Como mencionaba, en esta imagen ustedes pueden ver una... Hola Maite. Maite. Sí, doctor. ¿Me escuchas? Sí, todos lo estamos escuchando. Puedes seguir. Muy bien. Falta costumbre que nadie te escuche. Voy a continuar, doctor. Ya. En este caso, como pueden ver, las fallas cardíacas que hemos visto no solo pueden ser una falla cardíaca izquierda, y también puede ser una falla cardíaca derecha, determinando la etiología, pero sabemos que mayor frecuencia es que la izquierda ocasione la falla cardíaca derecha, por un tratamiento rápido en ese caso.
y ocasiona toda la patología derecha, hepatomegalia, edema en miembros inferiores, la ingurgitación yugular, cianosis, lo que podemos ver, la citis que tiene el paciente y totalmente edematosa, pero esto muy probable que tenga origen izquierdo, pero no hay que obviar las patologías que ocasionan falla cardíaca derecha. Dentro de las fallas cardíaca derecha, por ejemplo, tenemos paciente que tiene una hipertensión pulmonar idiopática o cualquier tipo de hipertensión pulmonar. Toda la sobrecarga que va a ocasionar la hipertensión pulmonar va a hacer el daño a nivel del ventrículo derecho y va totalmente a remodelar ese ventrículo derecho, va a ser dilatación del ventrículo derecho, va a haber dilatación del anillo tricuspidio y va a ocasionar una insuficiencia tricuspidia severa y el paciente va a tener totalmente toda esta clínica derecha. Y sin embargo, el ventrículo izquierdo, en este caso, puede que esté totalmente conservado, una fracción de eyección conservada. Recordar que la fracción de eyección normal en un paciente varón o mujer, vamos a verlo para que tengan los datos en consideración, solo que les voy a dar más adelante para no tratar de confundirlos. En relación al diagnóstico, ¿cómo hacer el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca? Esto es lo clásico que nos enseñan, que son los criterios de Framingham, que debe cumplir dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores, de acuerdo a esto de aquí. Si los criterios mayores, recordamos que es línea paroxística nocturna, que es muy específico de falla cardíaca, la misma ostomía, presión venosa yugular elevada, crépitos, el tercer ruido cardíaco. Si el paciente tiene una cardiomegalia, por supuesto, el paciente tiene algo en el corazón, así que es muy probable que el paciente viene con disnea, no tolera el decúbito, se cansa al subir escaleras y le sacas una simple radiografía de tórax y ves que tiene una cardiomegalia marcada, el índice mayor de 0.5, entonces este paciente tiene una falla cardíaca. La causa hay que investigarla. El electrocardiograma te puede dar algunas pistas para determinar. Edema pulmonar, radiografía, o criterio que es mayor o menor, pérdida más de 4.5 kilogramos en 5 días, luego de un tratamiento. Y los criterios menores que ustedes ya los conocen. Bueno, esto es lo que te da como algoritmo la Sociedad Europea de Cardiología para determinar y tener un solo lenguaje en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca crónica, no aguda, porque podemos ver, hay muchos pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca aguda. Por ejemplo, lo que siempre suele suceder en un síndrome coronario agudo. En un síndrome coronario agudo, sobre todo los que hacen síndrome coronario agudo ST elevado, ellos pueden irse a una falla cardíaca de manera aguda, o ir más aún, esa falla cardíaca, hacer un shock cardiogénico. O puede producirse un sinnúmero de patologías. Lo más importante de este CKCT elevado, como ya saben, es hacerle un cateterismo cardíaco urgente. Sin embargo, recordar que el SICA, ST no elevado, también puede ocasionar una falla cardíaca, pero en una menor cuantía, porque en este SICA-ST no elevado solo hay parte de la arteria coronaria que está comprometida, a diferencia del SICA-ST elevado que totalmente está ocluido la arteria coronaria. Puede ser falla cardíaca. En este caso, el SICA-ST no elevado que hace falla cardíaca se comporta muy similar a un SICA-ST elevado. Debería entrar SICA-ST no elevado con falla cardíaca
a cateterismo cardíaco dentro de las 2 horas, igual que a un CKCT elevado. Así que es importante que pueden cruzar con una falla cardíaca aguda los CKST no elevados, pero esos son una falla cardíaca aguda, no son las crónicas que vamos a hablar en este momento. Muy bien. Dentro de los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca no aguda, hay que ver la historia clínica. Te viene un paciente que ya sabe que ha tenido un infarto previo, con enfermedad coronaria, ya portador de stents, o ya tiene bypasses, viene con disnea o viene con edema bilateral en tobillos, un soplo cardíaco, viene con irritación yugular, muy probable que este paciente ya haya hecho una falla cardíaca. No todo paciente que hace un infarto cardíaco hace falla cardíaca, porque ahora con los sistemas que son muy rápidos pueden dar un tratamiento rápido, que es lo más importante dentro de las 2 primeras horas. Si es un CKST elevado, no te puede llevar a falla cardíaca, que es lo más importante, que darle un buen pronóstico a ese paciente que hace una oclusión total de una arteria coronaria. Entonces es muy importante la historia clínica del paciente, preguntar la hipertensión arterial, si está tomando fármacos cardiotóxicos, si el paciente está usando diuréticos. Doctor, yo uso diuréticos y con eso mejoro, me disminuye el edema, estoy más tranquilo, pero últimamente continúo con mucha fatiga, mucho cansancio, no puedo tolerar el decúbito, me canso de caminar. Bueno, este paciente tiene una falla cardíaca. En la exploración física, muy importante explorar bien al paciente, explorar el desplazamiento apical de la punta del corazón, que nos da también un crecimiento, una cardiomegalia en este caso. Ya nos hace decir que este paciente no tiene una falla cardíaca. Y el electro, que es una de las herramientas muy importantes porque determinan algunas patologías. Y si tú tienes un electro y el EKG es normal, en este caso, muy probable que este paciente, un 89%, no tenga nada. O sea, no tenga falla cardíaca. Es por eso, reconocer un EKG normal nos hace, tiene un alto valor predictivo negativo, un 89%, que el paciente no tenga una falla cardíaca cuando te llegue a tu emergencia. Se le evalúa al paciente, historia clínica, exploración física, EKG, presenta al menos una de estas, o en la historia, en exploración física o en el EKG. Hay que ver, hay que pedir el péptido diuréticos, que es dentro de parte del diagnóstico. Si el NT, pro-BNP es mayor de 125 o el BNP es mayor de 35, ¿sí?, el paciente automáticamente tendría que hacerse una ecocardiografía. En esta ecocardiografía se confirma la insuficiencia cardíaca. Y al confirmarse también vemos cuál podría ser la posible etiología de la insuficiencia cardíaca. No es simplemente decir insuficiencia cardíaca, sino que hay que darle un nombre, hay que decir la patología y la etiología. Sin embargo, el paciente te cuenta la historia clínica, la exploración física, el EKG normal, todo es ausente, muy probable que este paciente no tenga una falla cardíaca. Hay que considerar otros diagnósticos. Paciente con disnea quizás tenga un EPOC, que es muy frecuente en estos tiempos en pacientes con EPOC, con disnea, cianóticos. Y ellos también pueden hacer problema cardíaco derecho, pero sin embargo hay que investigar bien la causa en estos casos y hay que hacer el diagnóstico diferencial. La clasificación que se le da en
En esta guía siempre es entre grupos, muy importante porque determina para el tratamiento, ya sea anteriormente se hacía en el 2012, era la falla cardíaca con fracción de preservada, reducida, y una zona gris que no se le daba nombre. Sin embargo, en 2016, que es la última guía de falla cardíaca, se da la preservada, la intermedia y la reducida. Y dentro de esto determinar cómo se hace la clasificación de cada una, si es reducida, intermedia o si es conservada. En todos, el primer criterio es que tienen que tener síntomas y signos de falla cardíaca. En todos. Si el paciente le sacas una ecocardiografía y ves que la fracción de eyección está disminuida, menos de 40, en este caso ya es un paciente con una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, si el paciente tiene una fracción de eyección aún de 40, por encima de 40, mayor o igual a 40, el paciente aún teníamos que investigar algo más para determinar que sea cardíaco. Hay que determinar los péptidos natriuréticos, o al menos un criterio adicional, ecocardiograma, por ecocardiografía, que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo o una dilatación de la aurícula izquierda, o disfunción diastólica. Entonces, por ejemplo, en este grupo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, paciente con disnea, dificultad respiratoria, crépitos, se le hace un eco, le encuentras una FEBI de 50%. Aló. Perdón, escuché una voz. Entonces tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, signos y síntomas, la FEBI mayor de 50%, péptidos natriuréticos elevados, como en este caso podemos ver que el NT-proBNP mayor de 125, el BNP mayor de 35, vamos a ver por qué uno es elevado que el otro. Ya tenemos casi el diagnóstico y vemos un criterio adicional, ya sea que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, una dilatación de la aurícula izquierda o una disfunción diastólica. Así que es como se hace el diagnóstico para determinar cada uno de estos grupos qué tipo de insuficiencia cardíaca, reducida, intermedia o conservada. La preservada, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, tiene que cumplir síntomas y signos, una FEBI mayor de 50, suelen decir que, no, la fracción de eyección está bien, tiene 60%, pero el paciente está disneico. ¿Por qué está disneico? Él podría tener una falla cardíaca, pero es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Sacamos los péptidos natriuréticos, mayor de 125 el NT-proBNP o es mayor de 35 el BNP, alteraciones estructurales, hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda, y en este caso hacemos el diagnóstico del paciente que tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada y dar el tratamiento. Recordando en este caso en las fallas cardíacas con fracción de eyección preservada, que el tratamiento es la causa que le da origen a esa falla cardíaca. Por ejemplo, lo más frecuente en esto son pacientes con hipertensión arterial, en pacientes diabéticos. Hay que controlar bien la presión arterial y controlar bien la diabetes, porque no se ha visto ningún fármaco hasta el momento que disminuya la mortalidad en estos grupos de pacientes con fracción de eyección preservada. En relación cuando les menciono alteraciones estructurales o funcionales en el ecocardiograma, perdón, en la ecocardiografía, tendemos que tenga un volumen de la aurícula izquierda mayor de 34 o un índice de masa del ventrículo izquierdo mayor de 115,
o alteraciones funcionales en la forma del llenado, una E' mayor de 13 o unas velocidades tisulares menor de 9. Bueno, esto es un poco complejo, hay que ir a verlos en imágenes. ¿Cómo se hace esto de la parte de la ecocardiografía para determinar falla cardíaca? Bueno, inicialmente quiero decirle esto, los que mencionaba, hay que recordar que la fracción de eyección normal en un paciente varón viene a ser de 52 a 72%. La mujer, su fracción de eyección normal es de 54 a 74%. Y la regla, ¿cómo se halla la fracción de eyección? Es la regla de Simpson. Tanto el volumen al fin de la diástole menos el volumen al fin de la sístole es todo sobre el volumen al fin de la diástole. Esto te da la fracción de eyección. Hay diferentes formas de adquirirlas en 3D o en diferentes métodos, y recordar que el gol estándar para determinar la fracción de eyección viene a ser la resonancia magnética. La resonancia magnética. Entonces, al recordar, mencionarles estas estructuras para determinar con alteración funcional prima, es algo sencillo. Dentro de la estructura cardíaca se pone el Doppler pulsado aquí y vas a ver cómo se llena el llenado del ventrículo izquierdo de la aurícula. Hay 3 fases de llenado del aurículo ventrículo: el llenado rápido, que viene a ser esta onda E, y la contracción auricular. Y todo, cuando pones el Doppler, aquí te registra los flujos de sangre que pasa por la válvula mitral y te describe todas estas ondas: el llenado rápido y el llenado de la contracción auricular. Y es como se grafica. Y esto se hace medidas. Tú mides aquí cuánto mide la onda E, cuánto mide la onda A, y haces esos parámetros. Y el otro es el tisular, que es lo mismo, pero se mide en relación a la pared. Pones aquí el Doppler tisular y te va a describir toda esta morfología, la onda E y la onda A, en relación al Doppler tisular. Así que tú sacas la relación. Si tú mides aquí un determinado número, la E, y en esta E sacas E', y si es mayor de 13, es un criterio funcional de una falla cardíaca. Esto nos habla que tiene una presión de cuña elevada. Así es también como se dio acá. O determinar a nivel de la aurícula que hay un crecimiento auricular. Igual se le hace por ecocardiografía la medición de la aurícula izquierda. Y esos son los parámetros que se hace para determinar una falla cardíaca. Entonces, esos son los parámetros de hipertrofia, dilatación de la aurícula izquierda o una disfunción diastólica. Sobre todo para la falla cardíaca con fracción de visión preservada e intermedia. Bueno, la clasificación de las fallas cardíacas, muy conocida, la clasificación de NYHA, de la New York Heart Association, tiene 4 grados, que les voy a explicar más adelante, tratar de hacerlo para relacionarlo todo con la clasificación de la Sociedad Canadiense y la escala de actividades específicas que se puede hacer, por ejemplo, con una mesa sin fin. Bueno, entonces tenemos clase 1, clase 2, hasta la 4. En la clase 1, el paciente no tiene limitaciones, que es lo ideal. Cuando demos tratamiento, podemos que el paciente esté en clase 4 con el tratamiento. Lo ideal es llevarle a una clase 1.
Y con esto nos podemos guiar qué tan bien estamos dando el tratamiento en la falla cardíaca y tratar de optimizar otros fármacos. O está en una falla cardíaca 2 y pasa a una falla cardíaca 1. Lo ideal no es que si está en una falla cardíaca clase funcional, un MIJA, por ejemplo, 2, le pasamos a un MIJA 4. En este caso hay que evaluar qué estamos haciendo mal y tratar de corregir la terapéutica en este caso. Entonces, asintomático, en clase 2, actividad física ordinaria, lo que realizaba, corría o levantaba pesas, o hacía, ya le empieza a provocar al paciente cierta disconfort. Le causa fatiga, un poco de disnea, dolor, angina. Ya una clase funcional, ya prácticamente muy sintomático el paciente, a menos leves esfuerzos ya empieza a ser fatiga, disnea. Y en la fase 4, prácticamente todo lo que realice el paciente va a empezar a tener disconfort. Se va a dar en todas las actividades y es más aún, en este caso, al reposo. Normalmente sabemos que lo asociamos, clase funcional 4, con disnea al reposo. En este caso, la canadiense lo hace un poquito más en relación a cuánto puede caminar. En la 1, normal, camina sin dificultad. En la 2, el paciente puede caminar más de 2 cuadras. El paciente en la clase 2, menos de 2 cuadras. Y aquí en reposo, en relación a cuadras, es decir, caminar. O en relación equivalentes, metabólicos a los MET. En la clase 1, que solemos hacerlo nosotros para medir cuál es la capacidad del paciente física que puede realizar cuando un paciente va a rehabilitación cardíaca, nosotros queremos determinar qué tanto le podemos ayudar. Un paciente post-infarto de miocardio, por ejemplo, van a rehabilitación cardíaca, ya sea luego de que el paciente se le ha colocado stent coronarios o luego de que se le ha realizado bypass o luego de que se le ha quedado con un tratamiento médico debido a que tiene mala anatomía coronaria y no se puede hacer más, van a rehabilitación cardíaca. En rehabilitación cardíaca se le hace una escala de actividad. Si el paciente suele hacer disnea, no puede alcanzar, por ejemplo, ingresa con 4 metros, que se puede medir el paciente de acuerdo a cómo hace la máquina rodante. Se le realiza y se le cuántos metas. De acuerdo a eso se le da el tratamiento para que haga su medicina física. Y con el objetivo de que alcance MATMED y se le pueda dar de alta. Lo ideal es que todo paciente para que haga sus cosas de una manera normal tiene que tener mayor de 5 meses. Con mayor de 5 meses puede hacer relaciones sexuales, puede caminar, trotar, puede hacer como cualquier otra persona normal. Sin embargo, va a estar bien sintomático cuando haga en menos de 5 metros. Una clase funcional, el paciente puede hacer mayor de 7 metros. En una clase 2, pues de 5 a 7 metros. Aquí de 2 a 5 metros. Y aquí menos de 2 metros. Hay tablas para cualquier actividad que puede hacer con más de 7 metros, que puede hacer de cuántos metros en la actividad. Por ejemplo, básquetbol puede realizarlo si el paciente tiene falla cardíaca, pero él le gusta la actividad de hacer básquetbol. Y en este caso se le hace la prueba para ver cuánto es su rendimiento y vemos que el paciente hace más de 7 metros con una buena terapia médica óptima, y así que hay que decirle que no podemos prohibirle porque él puede llegar a hacer ese tipo de actividades. Sin embargo, si ves que el paciente hace 3, 4 metros en la prueba de esfuerzo físico, no le podemos hacer estas actividades porque lo vamos a descompensar. El paciente no va a dar su corazón para tratar de hacer ese esfuerzo físico. Así que esto es muy importante, este cuadro, para tratar de comparar todo y no tener
ideas sueltas. Hay dos grandes sociedades, la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Europea. Y la Sociedad Europea de Cardiología nos da el tratamiento de acuerdo a estadios. Te da estadio A, estadio B, estadio C, estadio D. Fácil de recordar. Bueno, muchos que van a dar exámenes de internado, de residentado, para recordar es que un estadio A simplemente es factores de riesgo cardiovascular. Paciente que ya tiene, es hipertenso, diabético, tiene problema coronario, pero el corazón funciona bien, no tiene alteraciones estructurales. En el grupo B ya tiene alteración estructural, ya sea una disfunción diastólica, un mal llenado del ventrículo izquierdo, ya sea tenga un problema valvular, ya sea tenga un engrosamiento de la pared ventricular o otra alteración estructural, este paciente es en estadio B. Sin embargo, el paciente ya vemos que tiene una alteración estructural, pero ya además de eso hace síntomas. El paciente empieza a tener síntomas, disnea, empieza a tener ortomia, no tolera absolutamente hacer ejercicio, ya prácticamente este paciente está en un estadio C. En un estadio D, prácticamente el paciente, a pesar de todas las alternativas que se le da con el arsenal medicamentoso, el paciente siempre tiene síntomas refractarios a todo tratamiento. Así que esa es la forma más fácil de aprender. El A, B, C y D, factores de riesgo cardiovasculares, alteración estructural, estructura más síntomas y ICC refractaria. Y de acuerdo a eso que tú lo clasificas, vas a determinar qué pronóstico tiene el paciente. Cuando tiene un estadio A, B, C y D, un estadio A un 97% de sobrevida, a diferencia de un estadio D un 20% de sobrevida. Bueno, también nos da el pronóstico. Por ejemplo, vemos un electro de un paciente. Vemos que no es un electro normal. Esta RR es irregular a simple vista. Aquí también pueden ver la gran patología que siempre se produce cuando hay un R regular, viene a ser una FA. Podemos ver que hay heces profundas en precordiales. Si hacemos Peguero-Lopresti, en este caso, que era S entre 4 más S en cualquier precordial, mayor de 23 en mujeres o mayor de 28 en varones, no es del diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, en D4 vamos a ver cuánto es milímetros de la onda S. Tenemos que aquí hay un cuadrado, dos cuadrados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí hay 11. Y en la S más profunda en cualquiera precordiales, en este caso parece la B2 a simple vista. Vemos que empieza desde aquí, cada cuadrado hasta esta de aquí. Aquí hay 5, 10, 15, 20, 24 más 11 tiene 35. Así que tiene 35 y nos hace un criterio que tu paciente tenga un crecimiento del ventrículo izquierdo o una hipertrofia asociada a un FA. No muy pensamos cuando el paciente hace FA es que la aurícula izquierda ya está bien remodelada, está bien crecida. Así que si el paciente te viene con este electro y con clínica de falla cardíaca, tú tienes que ya optar por darle un tratamiento sin tener algo más. Y esto es en un paciente, lo que les comentaba, la insuficiencia cardíaca es
poco probable cuando un EKG es completamente normal. Y esto es un paciente de 45 años que tiene una cardiopatía dilatada de origen valvular. Tenía una insuficiencia mitral primaria con una fracción de eyección de 28%, pero de origen valvular. Así que hay que determinar si la causa es valvular, hay que dar tratamiento de la válvula. En este caso se tiene que hacer un reemplazo de la válvula mitral y tratar de solucionarlo, colocándole de acuerdo a la edad, que es un paciente joven, se opta por colocar una válvula mecánica. Y se tiene que quedar con el tratamiento de falla cardíaca que les voy a dar más adelante. Los péptidos natriuréticos, como hemos visto, que es importante para el diagnóstico, la síntesis es más frecuente en el ventrículo. Importante que recuerden. Y está en relación a aumento del estrés mecánico, ya sea por aumento de la presión o por aumento de la volemia. Todos nacen de un elemento, de un antecesor, que es el ProBNP, que se forma en dos moléculas, que son el BNP y el NT-proBNP. El BNP, recordamos que es un poco menor al NT-proBNP, debido a que el tiempo de vida media tan solo es de 20 minutos. Y es la hormona activa, el BNP. Hormona activa, menor tiempo de actividad. Tiempo vida media, 20 minutos. El NT-proBNP es la forma inactiva del ProBNP. El tiempo de vida media es de 1.5 a 2 horas. Por lo tanto, si tiene una mayor vida media, va a haber mayor concentración a nivel sanguíneo. Por lo tanto, para el diagnóstico de falla cardíaca, siempre el ProBNP es un poco más alto, como habían visto. ¿Qué es lo que funciones te sirve todas estas enzimas? Que esta es el BNP, que es la activa, la hormona activa, disminuye las resistencias vasculares periféricas, hace aumentar la natriuresis, la eliminación del sodio, en pacientes que tienen sobrecarga de volumen, que permite hacer mayores diuresis, en pacientes que tienen ya por la parte de las citocinas, de todo el daño, del estrés por presión, evita que el corazón se remodele, que se vuelva fibrótico y disminuye la hipertrofia. Todas esas funciones tiene este BNP. Muy importante, salió un medicamento que es inhibidor de la neprilicina, que permite que haya mayor molécula hormona activa. Y es un target para tener un mejor tratamiento en las fallas cardíacas, como vamos a ver. Recordar entonces, esta hormona disminuye la resistencia vascular periférica, aumenta la natriuresis, aumenta la diuresis, disminuye la fibrosis y remodelado y disminuye la hipertrofia cardíaca. Recordar que estas hay 5 moléculas de péptidos natriuréticos y que van a estar en relación a la guanilciclasa y sobre todo a un segundo mensajero, al GMP cíclico, que va a ocasionar el aumento de la natriuresis, la diuresis, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibición del sistema nervioso simpático, aumenta la vasodilatación y trae con eso muchas cosas buenas a la parte cardiovascular. Sin embargo, hay quienes degradan esta molécula que está en relación a endopeptidasas. Y es aquí donde actúa la neprilicina.
Otras causas que, sin embargo, la falla cardíaca no es la única etiología que causa que aumente los péptidos natriuréticos, ya sea el NT-proBNP o el BNP, sino hay que un sinnúmero, ya sea de causas cardíacas y causas no cardíacas. La que hemos visto, que es para el diagnóstico, también se eleva en síndromes coronarios agudos, porque vemos que el corazón va a entrar a una sobrecarga de volumen o depresiones, embolias pulmonares, igual cavidades derechas empiezan a sobrecargar de depresiones, daño del miocardio, igual una miocarditis, y un sinnúmero de valvulopatías, taquiarritmias, todo van a ocasionar que aumente. O no cardíacas. La edad avanzada hace que aumente la péptidos natriuréticos. Enfermedades isquémicas cerebrales también hace, hemorragia subaracnoidea también hace, disfunciones renales también producen que aumente estos péptidos natriuréticos. El EPOC también produce un sinnúmero, pero si nosotros utilizamos estos marcadores para el diagnóstico, hay que tratar de enfocarnos en lo que estamos buscando, porque como han visto, puede elevarse un sinnúmero de patologías. Otra observación es que recordar que en la obesidad disminuyen los niveles. A mayor obesidad, estos niveles de péptidos natriuréticos van a ser menores y aumenta con la edad. Por lo tanto, los cortes en obesos van a ser mucho más bajos y los cortes en pacientes de mayor edad van a ser mucho más altos para el diagnóstico de falla cardíaca. Por eso salió una publicación en relación a los péptidos natriuréticos, en relación al BNP y al NT-proBNP, que como vemos, a mayor obesidad, un índice de masa corporal mayor de 35, se necesitaba tan solo 54 picogramos por mililitro, con una sensibilidad de 90% y una especificidad de 70% en pacientes que ingresaron con disnea para hacer el diagnóstico de una falla cardíaca. Sin embargo, para hacer lo mismo en pacientes que tenían un índice de masa corporal menor de 25, tendrían que tener un corte mucho más alto, de 170, para tener la misma sensibilidad y la misma especificidad para hacer el diagnóstico de una falla cardíaca. Así que con el índice, a mayor índice de masa corporal, a mayor obesidad, se necesitan valores más bajos de BNP o proBNP para hacer el diagnóstico. A diferencia en pacientes que ya son en relación a la edad, eso es todo lo contrario. Para hacer el diagnóstico en pacientes con disnea, que se sospecha una falla cardíaca, en mayores de 75 años se necesita un tope de 1800 picogramos por mililitro. En menores de 50 años se necesita 450 picogramos por mililitro, tanto para determinar tanto esta sensibilidad como esta especificidad. Así que, dos cosas, BNP en relación a la índice de masa corporal, a más índice de masa corporal, menos BNP para el diagnóstico. A mayor edad hay que tener cuidado y hay que darle un poco más de este BNP. Son valores más altos, hay que considerarlos. E igual lo mismo, para que lo lean. ¿Aló? Sí, lo ¿Maite? escuchamos, doctor. Ahí ya, Maite. ¿Cuánto vamos, Maite? Normal, tómese su tiempo, doctor. Todavía tenemos tiempo, como le digo, contamos 50 primos. Ya, ahí listo. Ya, no para Puede ir a continuar. tratar. Ya. Ya, doctor. Hay diferentes marcadores de pronóstico desfavorable en insuficiencia cardíaca. Tanto en relaciones demográficas, en relación si tiene
una clase funcional avanzada, una clase funcional 4, si de acuerdo a marcadores de activación neuronal, por ejemplo, si tiene una baja concentración de sodio, altas péptidos natriuréticos, alta actividad renina plasmática, alta concentración de aldosterona, alta concentración de catecolaminas, endotelina 1, o vasopresina a nivel sanguíneo. Estos pacientes tienen un pronóstico desfavorable. Todo porque hemos visto que se activa este sistema renina, angiotensina, aldosterona y una actividad del sistema nervioso simpático y toda la cascada inflamatoria y citocinas que se producen. En pacientes que tienen comorbilidades, también el pronóstico, como sabemos, es igual en todas las patologías, los pacientes diabéticos, aquellos que tienen problema renal, tienen apnea del sueño, también el pronóstico es desfavorable. Esta guía te recomienda que hay que pedir una batería basal, sobre todo para determinar pronóstico, para determinar etiología, que puede determinar si el paciente es diabético. Hay unos medicamentos que son inhibidores del CGLT2 que han visto que en estos pacientes y asociado a falla cardíaca el pronóstico es muy bueno. En relación, hay que ver si tiene problema renal, porque no puedes tú agregar una medicación, por ejemplo, si le quieres agregar un antagonista de los receptores mineralocorticoides, no puedes agregarlo si no tienes una creatinina o no tienes un potasio. El perfil lipídico quizás es una paciente que debuta con una falla cardíaca y en sí es una paciente que tiene un hipotiroidismo y dando el tratamiento a esto mejora la falla cardíaca. La ferritina en falla cardíaca muy importante porque a veces das el tratamiento muy óptimo, pero la parte de depósito de la ferritina y la saturación están depletados y esto hace que no funcione bien la parte del transporte de oxígeno y empiezan a tener disnea. Hay que corregir todo lo que sea lo más importante en este caso, para tratar de que el paciente llevarle a una clase funcional de una persona normal, una hija 1. Se recomienda, cuando queremos ver la etiología, siempre tenemos que buscar la etiología, porque si no buscamos la etiología, no podemos dar un tratamiento óptimo. En pacientes, de acuerdo a la ecocardiografía, que se sospecha algunas patologías, por ejemplo, las enfermedades restrictivas, la amiloidosis, la hemocromatosis, la sarcoidosis, tienen características típicas en el ecocardiograma. En la ecocardiografía, por ejemplo, una disfunción diastólica tipo 3 nos hace pedir que puede ser una enfermedad de depósito. Así que se puede pedir una resonancia magnética. Le traigo esto, que en la resonancia magnética, para hacer el diagnóstico, se suele utilizar un tipo que se llama realce tardío del miocardio, que puede ser tanto en isquémicos como en no isquémicos. Por ejemplo, en la amiloidosis te da un realce tardío toda la parte subendocárdica, como pueden aquí ver la parte, si es un realce, la parte endocárdica nos hace pensar que es una amiloidosis. Sin embargo, si nos hace el realce por resonancia magnética, que es el gol estándar para determinar fracción de eyección, es en este caso epicárdico realce tardío, nos hace pensar que puede ser más una sarcoidosis. Si es mesoseptal, vemos que está dentro del músculo, dentro del miocardio, ese realce, entonces vamos a pensar que es más una miocarditis. Es así como se llega al diagnóstico, pero hay mayores pruebas que para cada una de las patologías y tratar de buscar el origen y el tipo de enfermedad que tiene este paciente. Por ejemplo, este es
una imagen de una resonancia magnética que tenemos, igual es cómo se ve el realce tardío. En este caso podemos ver que aquí está en la parte interna, que es más una amiloidosis, y en relación a una sarcoidosis, que es más en la parte externa, epicárdico. Y es así como nosotros hacemos y llegamos al diagnóstico de la etiología. Quedó esto. Ahora lo que más importante, voy a tratar de avanzar un poquito para terminar. En relación al tratamiento. Bueno, importante que reconozcan el tratamiento para tratar de mejorarlo, porque hay muchos pacientes que tienen falla cardíaca, como hemos visto, y la gran mayoría se van a topar con un paciente de falla cardíaca y tratar de conocer las medidas básicas que se tienen que tener en cada uno de estos, debido a que el tratamiento en falla cardíaca es similar para toda la gran mayoría de patologías, pero hay que determinar etiología para darle un tratamiento óptimo. La prevención importante, los factores de riesgo que te llevan a la falla cardíaca, hipertensión arterial, diabetes, controlar bien esos factores de riesgo. Prevención, y les dejo esto, no lo voy a leer, que he dejado para que lo puedan leer luego. Y esto es lo que el algoritmo que te da cómo tratar la fracción de eyección de acuerdo en una fracción de eyección reducida, la falla cardíaca. Esto es lo más importante de la parte del tratamiento, simplemente recordarlo, y es cómo se va a llevar a cabo de una manera escalonada, cada uno de los cuales cumple criterios para escalar una etapa más en el tratamiento. Por ejemplo, ya tenemos el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto es para el tratamiento para los que tienen una FEBI menor de 40%. Y que están sintomáticos. Lo que está en verde tiene un grado de recomendación 1 y lo que está en amarillo tiene un grado de recomendación 2A. Entonces, todo paciente con falla cardíaca que le encuentras una fracción de eyección reducida, le puedes encontrar 30, 25%, lo que tienes que iniciarle es un tratamiento tanto de un IECA y un beta bloqueante. Ambos se tiene que dar el tratamiento. Es con eso lo que vas a iniciar en todo paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, YECA y beta bloqueantes. Adelante voy a indicar aquellas cómo hacerlo, este tratamiento con YECA y con beta bloqueantes. Lo ideal, lo que dice aquí, la dosis máxima tolerada, de acuerdo a los estudios que se han hecho y que han visto que aumenta la sobrevida. Tener que considerar, sin embargo, das tratamiento a nuestro paciente que tiene una FEBI de 30%, estaba en una clase funcional 3, aún persiste con esa clase funcional 3, está sintomático, vemos que levemente ha mejorado, continuamos con el siguiente escalón. Sigue sintomático, la FEBI está menor de 35%, hay que añadirle un antagonista de los receptores mineralocorticoides, en este caso la aldosterona o la epleronona. Y a la dosis máxima, porque se ha visto que a mayor dosis máxima que se le da de cada medicamento que se ha comprobado que disminuye la mortalidad, esto es mucho mejor para el paciente. Tratar de darle la dosis máxima que les voy a mencionar.
Nuestro paciente que tenía FEBI estaba en una clase funcional 3, una FEBI de 30%, sigue presentando, estando sintomático, tiene una FEBI menor del 35%, pero en este caso se le puede dar otras terapias. Se le puede dar la terapia de un ARNI. Los ARNI son los antagonistas eh, son los, perdón, inhibidores de la neprilicina y de los receptores de angiotensina, que si el paciente vemos que no ha hecho ninguna contraindicación con el IECA, porque hemos llegado hasta aquí, le podemos dar un ARNI, el sacubitril/valsartán. Si nuestro paciente, después que le iniciamos el sacubitril/valsartán, mejora mucho, la clase funcional se vuelve grado 3, perdón, grado 1, hace sus cosas de vida normal, bueno, hemos llegado al mejor tratamiento óptimo de nuestro paciente. Siempre vigilando la presión de no hipotensarlo, porque hacer hipotensión o hacerlo bradicardia también puede ocasionar clínica en este paciente, tanto de presiones bajas, de sincoparlo por hipotensión, o de bradicardia, que también puede ocasionar fallas cardíacas. El ritmo se le puede también, sin embargo, le hemos cambiado a un ARNI, sigue sintomático, pero el ritmo sinusal de este paciente, a pesar que le hemos dado beta-bloqueante a la dosis máxima, por ejemplo, el bisoprolol le hemos dado la dosis máxima de 10 miligramos por cada 24 horas, sigue taquicárdico, y la taquicardia, más taquicardia, mayor gasto de la bomba cardíaca, tenemos que mejorarla. Así que podemos agregar otro medicamento que se llama ivabradina, que es un inhibidor de los canales IF, pero sobre todo en el nodo sinusal. Por eso es que tiene que estar el paciente en ritmo sinusal para dar un tratamiento con ivabradina. Sobre todo en pacientes que tienen una frecuencia cardíaca más de 70, que se le ha dado todo el arsenal antes mencionado. Bueno, entonces le dijimos a nuestro paciente, ya tiene su ARNI, ya tiene su pavradina, tiene su beta bloqueante, tiene su antagonista de receptores mineralocorticoides. Sin embargo, el paciente continúa sintomático. ¿Qué nos dice hacer la guía? Bueno, importante el electro. Si vemos que tiene un QRS mayor de 130 con bloqueo de rama izquierda, y muy probable que no podemos mejorar al paciente porque tiene una desincronización cardíaca. Una parte del corazón se activa antes de la otra parte y empieza a no ser óptima la bomba cardíaca, hay que darle una terapia de resincronizador cardíaco. Tratar de que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho trabajen simultáneamente y así mejorar la bomba cardíaca. Estos tratamientos, como menciona, se pueden combinar. Sin embargo, nuestro paciente está muy mal, sigue siendo resistente, se continúa quejando de que no mejora como se lo había esperado a pesar del tratamiento dado. Si estos síntomas son resistentes, considerar la dioxina. Es ahí cuando aparece la dioxina. No es el tratamiento de la dioxina iniciarle en etapas tempranas, porque como hemos visto, la dioxina es uno de los medicamentos que aumenta la parte de la contracción cardíaca, pero no aumenta la sobrevida. Pero sí lo hace los YECA, los beta-bloqueantes, lo hace los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, aumenta la sobrevida, los ARNIs, la terapia de resincronización cardíaca,
pero no la dioxina. Si el paciente sigue estando sintomático, le podemos agregar la dioxina. O ya el paciente es joven, ya se le da toda la terapia, hay que pensar en un trasplante cardíaco o mecanismos de asistencia ventriculares de acuerdo a lo que se necesita el paciente, si es a puente o en un poco más específico ya de cardiología. Bueno, les voy a tratar de hacer un poco, tener en consideración la medicación para que tengan en cuenta cuando tengan a un paciente ustedes y traten de modificarle un poco la terapia, sabiendo que ya el paciente tiene una falla cardíaca, que les trae un ecocardio y tiene una fracción de eyección baja, saben que tienen que iniciar con un beta bloqueante y un IECA, pero cuándo dar y cuándo no dar, eso es lo importante de determinar, ya que estos medicamentos aumentan la sobrevida del paciente. Podemos dar captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, los más conocidos, captopril y enalapril. Dosis inicial que uno tiene que empezar a dosis pequeñas, 2.5 cada 12. El enalapril suele, la presentación ser de 10 miligramos en una tableta y puedes darle un cuarto de tableta para empezar o la mitad de tableta. El captopril también lo puedes iniciar como primera terapia, sin embargo es un poquito más tedioso porque es cada 8 horas. Al paciente lo ideal es que le demos el menor número de medicamentos y al menor número de veces para que se sienta más confortable con la medicación. Entonces en abril la dosis máxima es 20 cada 12 horas y en el captopril 50 cada 8 horas. Lo muy importante, no solo se da en falla cardíaca, que están sintomáticos. Recordar que los IECAS y los betabloqueantes se pueden dar en pacientes que tienen disfunción sistólica, o sea, tienen una fracción de eyección baja, que están asintomáticos, pero tienen antecedentes de un infarto de miocardio. Paciente que viene, tiene un infarto miocárdico, se le pone un stent. La FEBI lamentablemente ha quemado músculo, ha habido necrosis y sale con una fracción de eyección de un 35 o 38% y necesitan IECA y un betabloqueante, por lo que evita todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en remodelación cardíaca. Importante que conozcas las contraindicaciones si el paciente ha tenido angioedema, totalmente contraindicado. Si tiene una estenosis bilateral, renal, totalmente no le podrías dar. Si está gestando, tampoco, por lo que puede alterar al producto, pues es un fármaco teratogénico. Y es muy importante que tengan precauciones. Es por eso que siempre que se va a titular la medicación tiene que tener una bioquímica, en este caso el potasio y la creatinina. No hay que tratar de darle cuando tiene hiperpotasemia, los IECAS, y cuando tiene la creatinina muy elevada, mayor de 2.5, o un filtrado menor de 30, o sabemos que los IECAS producen también, que es como tratamiento también de la hipertensión, debido a que también su mecanismo permite que le bajen la presión arterial. Entonces, no puedes darle a un paciente que encuentras con una presión de 90, darle un IECA, porque le vas a hipotensar y vas a hacer que el paciente tome y empiece a sincopearse. Y hay que recordar las interacciones que tiene con los AINES, con los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, con los inhibidores de renina. Los ARA, en este caso, quien está el candesartán, valsartán, losartán, también aumentan la sobrevida en los pacientes. Sin embargo,
Se recomienda el medicamento inicial entre un YECA y un ARA, siempre iniciar con un YECA. El ARA únicamente le vamos a dejar para pacientes que no puedan darse la medicación de un YECA. Paciente que no pueda tolerar un YECA, hay que darle un ARA. Losartán, valsartán, candesartán. Importante, contraindicado, asociar en falla cardíaca un YECA más un ARA. No puedes dar ambos juntos porque complicarías al paciente tanto en la parte renal, haciendo hipercalemias, produciendo una alteración, un compromiso, quizás puedes hacer hipotensar al paciente. Sin embargo, nada es absoluto en la medicina y se suelen los nefrólogos utilizar esta combinación de YECA más ARA, que hay indicaciones también, 3 indicaciones, bueno, para no confundir más, hay indicaciones. Entonces los ARAs, igual que los YECAs, disminuyen la mortalidad. YECAs y ARAs disminuyen la mortalidad y disminuyen las hospitalizaciones en falla cardíaca con FEBI reducida. Los beta bloqueantes igual disminuyen la mortalidad, igual que YECAs, ARAs. Tenemos el bisoprolol, 10 miligramos cada 24. Puedes darle, puedes iniciar con 1.25, puedes darle el carvedilol, metoprolol, nebivolol. Y de acuerdo a esto, muy importante conocer cada uno de los beta bloqueantes, porque algunos te bajan más la presión arterial, algunos te bajan más la frecuencia cardíaca, y algunos tienen algunas complicaciones más periféricas que otras, y tratar de conocer las propiedades de cada uno y para optimizar la terapia. Y cada uno, el paciente, es muy individual, así que en algunos hace los betobloqueantes más frecuencias más bajas, entonces hay que evitar los que más bradicardizantes. Quizás el paciente es hipertenso, entonces hay que darle el que nos ayude a bajarle más la presión arterial, como el carvedilol te baja más la presión arterial que el bisoprolol, así que todo depende del paciente. Y en pacientes con infarto del miocardio, con disfunción sistólica, igual se le inicia un beta bloqueante, a pesar que esté asintomático. Contraindicaciones muy importante. Si el paciente tiene un bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, la vas al paciente complicar, porque lo vas a terminar de bloquear al paciente y lo que vas a hacer es que ingrese en una falla cardíaca. Si tiene alteraciones isquémicas críticas en extremidades, también contraindicado. En asma es relativa porque hay cardioselectivos. El bisoprolol es un cardioselectivo. El EPOC no lo contraindica porque es totalmente diferente la fisiopatología que une el asma. Precauciones: no le vas a agregar a un paciente de manera rápida en una insuficiencia cardíaca grave, en aquello que está en una clase funcional 4. Hay que tener mucho cuidado en esos pacientes. En pacientes que tienen una frecuencia cardíaca menos de 50, sabemos que los beta bloqueantes son cronotrópicos negativos, así que hay que tener cuidado. Podemos hacer una bradicardia severa en su paciente y complicarlo. Igual, tanto te baja la frecuencia como la presión. Importante no darle en pacientes que tienen una presión en el límite, menos de 90. Y primeramente hay que descongestionar al paciente, que esté volémico. En un paciente que tiene beta bloqueante, que toma diltiazem o verapamilo para la presión arterial,
o toma digoxina para controlar una arritmia cardíaca que de difícil control, o una amiodarona, o está tomando ivabradina, todo esto de aquí son bradicardizantes. Verapamil, diltiazem, digoxina, amiodarona, ivabradina, hay que tener cuidado cuando asociemos, porque podemos hacer un bloqueo de la conducción por dar terapias juntas de betabloqueantes. Hay que tener un poco cuidado nada más. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, eplerenona, espironolactona, igual YECAs, betabloqueantes, ARAs, disminuyen la mortalidad, aumentan la sobrevida. En este caso, ya como hemos visto, inicia YECA, inicia betabloqueantes, paciente sigue sintomático, fiebre menos de 35, añadirle un antagonista de los receptores mineralocorticoides. ¿Cuándo darle esto? Fiebre 35, sigue en clase funcional 2, porque el 1, como hemos visto, paciente está prácticamente asintomático, no le vas a dar optimizar una terapia a un paciente que está asintomático. En pacientes que están con tratamiento con YECAs y betabloqueantes, y a pesar de eso, el paciente sigue sintomático. Evitar las precauciones en pacientes que tienen igual mayor de 5 o una creatinina mayor de 2. Se han dado cuenta que los YECA, los ARAs, los antagonistas de aldosterona hay que tener siempre el potasio y la creatinina mayor de 2.5 o potasio mayor de 5, un tasa de filtración luminal menos de 30, hay que tener cuidado con estos medicamentos, que es una de las preguntas que se les ha dejado ahí que resuelvan. Entonces, el otro tratamiento son los ARNI, que los inhibidores receptores de angiotensina y de prilicina, que ya está probado, y inhibidores de receptores de angiotensina y niprilicina es un combinado tanto de valsartán como el inhibidor de niprilicina, el sacubitril, por eso se llama sacubitril-valsartán. Aumenta la sobrevida en pacientes con fracción de eyección reducida. Es otro fármaco que aumenta la sobrevida. Disminuye la morbimortalidad. Bueno, una pregunta ya no nos falta mucho. ¿Cuál de los siguientes sistemas neurohormonales que están activados en pacientes con insuficiencia cardíaca no aumentan las resistencias vasculares sistémicas? Bueno, en este caso, como hemos visto, los péptidos natriuréticos ocasionan disminución de la presión sanguínea, disminuyen el tono simpático, disminuyen el nivel de aldosterona, disminuyen la fibrosis, disminuyen la hipertrofia, aumenta la natriuresis, aumenta la diuresis, por eso es un excelente fármaco para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces no aumenta la resistencia vascular sistémica justo de lo que estamos hablando, los péptidos natriuréticos. El estudio que se le hizo fue el Paradigm. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta, lo puse esta diapositiva para tener en cuenta que siempre hay que guiarnos de los pacientes que entraron al estudio. Y hay que dar el tratamiento, hay que leer cuando mediques algo, de dónde nació esa medicación, a quienes excluyeron. Tú no puedes, excluyeron a los pacientes que tienen presión arterial menos de 95 de sistólica, un potasio mayor de 5.4 y aquellos que tienen angioedema por YECA. Así que tú no puedes dar un ARNI en aquellos que fueron excluidos del estudio. Angioedema por YECAs, potasio más de 5.4 o hipotensiones. Estos son a los cuales de los pacientes les puede dar. Tienen fiebre menos 40, una hija mayor de 2, que han tenido un tratamiento óptimo por 4 semanas,
un filtrado no más de 30 y que el paciente tolera 10 miligramos cada 12 horas de enalapril. Así que esos son los pacientes ideales a quien darle el tratamiento con Harmony. Por lo tanto, este estudio, el Paradigm, que se hizo, un estudio para ver la inhibidores de receptores de angiotensina y neprilicina, disminuyó la mortalidad cardiovascular, ingresos a hospitalización en un 20%, disminuyó la mortalidad cardiovascular, como mencionaba, en 20%, incluyendo muerte súbita, disminuyó las hospitalizaciones y la muerte por cualquier otra causa un 16%. Por lo cual, después de este estudio, bueno, se ingresó ya al tratamiento de la falla cardíaca. Importante, estos son los a quien darle, FEV menos de 40, ni jamás de 2, a pesar de un tratamiento óptimo en 4 semanas. Después de 4 semanas se le puede titular un ARNI. Esto es muy importante, bueno, vamos a pasar un poco más rápido. Y esto de aquí. Hay que tener en cuenta cuánto darle dosis bajas, dosis medias, está todo descrito aquí. Y darle el tratamiento de acuerdo a los criterios que tiene, de acuerdo a la presión arterial, de acuerdo al filtrado glomerular, y te menciona la dosis que deberías darle de acuerdo a esos criterios que cumple. Lo importante es que hemos visto que no le puedes dar un ARNI asociado a un IECA o no le puedes dar un ARNI asociado a un ARA porque prácticamente el ARNI tiene sacubitril valsartán y tiene valsartán que es un ARA2. No le puedes dar un ARA2 asociado al ARNI. Un candesartán más un ARNI no es imposible, porque ya tiene decomposición de un ARA dentro de su estructura, el ARNI, que es el sacubitril valsartán. Y tampoco le puedes dar un ARA más un IECA. Por lo tanto, no puedes darle un enalapril más un ARNI. Así que tampoco tienes que darle. Así que si tú estaba recibiendo enalapril y le quieres dar un ARNI a pesar, porque el paciente le has dado el tratamiento óptimo, 4 semanas, y ves que el paciente no mejora, suspendes el IECA y luego de día y medio, luego de 36 horas, recién vas a dar el ARNI. Después de que es suspendido el IECA a 36 horas. El ARA, si estaba recibiendo un ARA, porque era alérgico al IECA, en este caso, no hay que suspender, no recomienda el uso concomitante. Lavado de 36 horas cuando utiliza IECAS, esto ya lo hemos visto, y estos son las preguntas. Bueno, acá hay un poco más de preguntas, que en este caso las voy a resolver. Hola, Maite. Hola, Maite. Hola, Maite. A ver, para hacerlo más interactivo, solo que no escucho a nadie. A ver, ¿me puedes ayudar con la pregunta, Maite? ¿Lo leo? Exacto, y la respondes, Maite. Ya. Hombre de 75 años, hipertenso y dislipidémico con antecedentes de insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, fracción de eyección menor de 30%, acude a nuestra consulta por empeoramiento a su disnea habitual en las últimas semanas. Su tensión arterial sistólica es de 160/95, con frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto. En la exploración física no se auscultan crepitantes y su presión venosa yugular es normal. Aporta una determinación de creatinina que es de 3,7 miligramos por decilitro con iones dentro de la normalidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para mejorar el pronóstico de insuficiencia cardíaca? Entonces tienes un paciente de 75 años, ya tiene diagnóstico de falla cardíaca, tiene una FEBI de menos de 30%,
Tiene una buena presión arterial, que es de 160/95. Sin embargo, él persiste que empeora la disnea habitual, o sea, no está yendo bien su falla cardíaca, y tiene una creatinina de 3.7. Ahora te pregunta, no está congestionado el paciente, presión venosa yugular, hemos mencionado que nos habla el paciente que está congestionado, cuando hay crépitos, que cuando revisen la tabla nuevamente con más detalle van a ver la sensibilidad y especificidad de cada uno de los signos y síntomas de la auscultación. ¿Qué te parece, Maite? ¿Le darías Me refresco. enalapril, losartán, espironolactona, bisoprolol, eplerenona? O alguien que quiera participar. Bueno, en los comentarios uno dice enalapril y otro menciona bisoprolol. Bisoprolol. ¿Quién es el de bisoprolol? Edward Centeno. Bueno, está por nombre. Ya. A ver, que diga por qué bisoprolol. Le puedes dar el micro, pues, que comente. ¿Aló? Chicos, si quieren participar pueden alzar la manito. La cosa es ya fijar los conceptos ahorita con las preguntas. Un poco tedioso por la parte de que la cardiología es un poco de criterios, bastante criterios, y tener en consideración algunas cosas y para tener un tratamiento ideal. Y bueno, todo que el paciente vaya bien y disminuya la sintomatología, en este caso de falla cardíaca. ¿Alguien que quiera participar? En los Ya, Maite. comentarios alguien menciona espironolactona porque Ya, quedaría descartada a su criterio debido a que no muestra edema, aunque puede llegar a utilizarse. ya. Eh, Hay que siempre ver cada paciente diferente. No siempre que tú encuentres paciente con falla cardíaca, falla menos de 30, hay que darle, como dice la guía, YECA más beta bloqueantes. Lo inicial. Entonces tú dices, entonces le voy a dar enalapril, si es alérgico no te dice nada, le voy a dar losartán, y cualquiera de esos, o los beta bloqueantes. Entonces, si el paciente no menciona que estaba recibiendo ninguna medicación de estas, el tratamiento se empieza con esto, con YECAS y beta bloqueantes, ¿cierto? Así que, ¿cuándo dar uno y cuándo no dar? Hay que considerar que a veces hay criterios que lo excluyen de darle el tratamiento. No es como una receta y darle lo que dice ahí, sino que tener el paciente, evaluar al paciente que quizás tiene alguna contraindicación para un determinado fármaco. Si hemos visto la parte de los criterios de contraindicaciones en relación a la creatinina de 3.7, ¿no te parece muy elevada la creatinina? Este paciente está en falla, tiene una falla renal. Sea crónica o sea aguda por la parte de la descompensación cardíaca que está ahorita, bueno, no lo sé. O quizás ese subasal ya tenga una enfermedad renal crónica con esa creatinina. Así que hay que evitar de darlo, por lo que tiene una creatinina de 3.7. ¿Viste? Hay que tener cuidado cuando los YECAS, los ARAS, cuando tienen un potasio mayor de 5 o 5.5 y una creatinina mayor de 2.5 o una depuración menor de 30. Así que con eso dejamos de lado el april y los sartán. Pero hay que
tener en cuenta que lo que le podemos dar es bisoprolol. Y espironolactona también tiene los mismos criterios, igual que eplerenona, que son inhibidores de receptores de mineralocorticoides. También las contraindicaciones son muy similares, potasio y creatinina. Así que el que daría es el bisoprolol, como contestó el doctor, así que está muy bien bisoprolol. Estaba sencillo. Ya. Que hemos mencionado que se puede utilizar la ivabradina, sobre todo cuando el paciente sigue sintomático y la frecuencia cardíaca es mayor de 70, paciente tiene fe menos de 35, sigue sintomático a pesar que tiene YECA, beta bloqueadores, tiene el paciente además de eso un antagonista mineralocorticoide, pero sigue sintomático, podemos ver una frecuencia que no controlamos, a pesar que tiene con los beta bloqueantes a su 12 máxima, no le podemos dar más. Entonces podemos agregar la ivabradina. Recordar que la ivabradina es un inhibidor de los canales IF que están en el nodo sinusal, por eso la indicación es que esté en ritmo sinusal, para dar ivabradina, ritmo sinusal. Este es el estudio, vamos a pasar para terminar un poco más rápido. Se titula De acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y me preguntan cuándo van los diuréticos. Y los diuréticos van en cualquiera momento de estos pacientes. Le puedes dar en cualquier rato. La furosemida es para tratar de el paciente da una mejoría. Si tiene edemas en miembros inferiores, darle la furosemida, pero asociado a sus terapias YECA o bloqueantes. Los diuréticos para aliviar los síntomas y signos de congestión, pero no se da a la par desde que el paciente está sintomático, con lo que estamos haciendo en toda esta parte. Hay otras terapias de resincronizado. Los diuréticos, lo que podemos darle es furosemida. Podemos darle la furosemida, la dosis inicial de 20 a 40, o podemos darle hasta 240 miligramos. Las tiazidas también podemos darle en pacientes que son muy resistentes a los diuréticos. Le podemos agregar una tiazida, la hidroclorotiazida, de 25 miligramos hasta 100 miligramos. Y si queremos, el paciente hace muchas hipocalemias porque la furosemida te barre potasio, te hace hipocalemias, te baja el potasio, le podemos dar un ahorrador de potasio como la espironolactona. Así que le podemos dar espironolactona asociado a furosemida. Pero bueno, si el paciente tiene una FeI baja, bueno, le iría muy bien con espironolactona y más su furosemida. Si hace resistencia, le podemos dar un tiazídico, bueno, más. A ver, otra pregunta. Lo ideal es que tengamos la dosis máxima de estos medicamentos. Los YECA, los beta-bloqueantes, los antagonistas de receptores mineralocorticoides. Y la furosemida se puede dar en cualquier etapa de la falla cardíaca, cuando optimicemos. Sin embargo, la furosemida no aumenta la sobrevida del paciente. Así que lo primero que tenemos que quitar no es el YECA, no es un beta-bloqueante, no es un antagonista de los mineralocorticoides, sino la furosemida, que no nos ayuda al paciente a que aumente la sobrevida. Lo que nos interesa es el paciente calidad de vida y sobrevida, que esté el mayor tiempo con una clase funcional 1, un hija 1, y lo que aquí tenemos una presión y está hipotenso, 85-40, está empezando a tener mareos. Y estos mareos lo asumimos que es por la hipotensión. Así que lo ideal es, no dice cuánto de furosemida le están dando, quizá le están dando dosis pequeñas, y quizás necesitamos bajarle otro medicamento, pero en este caso, teniendo la furosemida en este paciente, que es un paciente que no está
congestionado, porque te menciona que el paciente no se objetivan signos de congestión, le podemos retirar la furosemida. Y con la furosemida, la presión podemos subirla hasta por encima de 90 en la sistólica. Así que la respuesta, lo ideal es tratar de preservar los medicamentos que nos aumenten la sobrevida, que es lo que nos interesa del paciente. Si ya vemos que el paciente con la furosemida que le hemos disminuido, lo hemos retirado de acuerdo a la dosis que está recibiendo, vemos que si mejora la presión, bueno, le vamos a mantener eso y le vamos a retomar la medicación si es que empieza a hacer congestión o cardíaca, quizás por un descuido del paciente, que esté tomando más líquido o no está llevando terapia o cualquier otra cosa, se le puede retomar. Pero en este caso, lo ideal es retirarle la furosemida alta. Terapia de resincronización cardíaca se le puede dar al paciente. Eso es un poco más complejo, lo hacen los electrofisiólogos. Y se trata de que si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda más un QRS más de 130, un paciente sintomático, a pesar de que se le ha dado todo el tratamiento óptimo, y el paciente aún muy sintomático, le podemos dar la siguiente línea terapéutica, que es resincronizar el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la parte auricular. Entonces esto consiste en un generador, se mandan electrodos, uno al ventrículo derecho, uno que estimule lo más cerca al ventrículo izquierdo y uno que va a la parte auricular. Esto va a permitir que haya una mejor sincronía entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y mejorar la bomba cardíaca. Y con esto se ha visto que, sin embargo, en un 30% que se someten a este procedimiento de resincronización cardíaca, no hay una mejoría. Pero ese es otro tratamiento que se le da al paciente, que hay un 70% que va bien con este tratamiento de resincronización cardíaca, que tienen que cumplir criterios para colocarlos. A mayor el QRS más ancho, por eso es que el criterio es mayor de 130 o mayor de 150, es mejor porque, a mayor QRS más ancho, lo que hace es que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho estén más desincronizados y la parte de la bomba cardíaca no sea tan efectiva como lo haría un corazón normal con una buena resincronización. Hay criterios, esto no lo voy a resumir, mejora la función cardíaca, disminuye los síntomas, aumenta el bienestar y disminuye la mortalidad. Así que es otro tratamiento que disminuye la mortalidad. La terapia de resincronización cardíaca aumenta la sobrevida en los pacientes con ICC. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando tiene criterios de bloqueo de rama izquierda. Recuerdan que el bloqueo de rama izquierda se ve en B1 y en B6. En B1 se ve en CUS y en B6 se ve en una R mellada. Bueno, esto tiene un poco más de cuando ojalá hay una clase para enseñarles toda la parte de eléctrica cardíaca. El paciente tiene una fiebre reducida, un ritmo sinusal y el QRS mayor de 100 milisegundos, o sea, un bloqueo de rama izquierda completo, y mayor de 150 milisegundos, con un bloqueo de rama izquierda, tiene indicación 1A. Así que es una muy buena indicación para una falla cardíaca. Sin embargo, también si tiene mayor de 130 milisegundos con bloqueo de rama izquierda, tiene indicación 1B. Solo entonces recordar, medicación óptima. Toda la medicación que le he mencionado. Sigue sintomático, terapia de sincronización cardíaca.
En aquellos que tienen bloqueo de rama izquierda, mayor de 150 milisegundos o mayor de 130 milisegundos, se le hace la resincronización cardíaca. Y esto aumenta la sobrevida en insuficiencia cardíaca crónica, con FEBI reducido, por supuesto. Sin embargo, si han visto aquí, hay otra terapéutica en aquellos pacientes que tienen FEBI menos del 35%, tienen una terapia médica óptima. Sin embargo, estos pacientes hacen problemas, arritmias cardíacas malignas, taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares. Ellos son tributarios a colocarle un DAI, que son unos desfibriladores automáticos implantables, que es similar, pero lo que va a hacer es desfibrilar al paciente, porque si el paciente tiene una falla cardíaca o un ventrículo izquierdo remodelado, bien dilatada, muy probable que este paciente tenga arritmias cardíacas malignas, taquicardia ventricular y fibrilaciones ventriculares. Esto de aquí te detecta este DAI, o el desfibrilador cardíaco implantable, te detecta taquicardias ventriculares y te manda terapias, y te cardioverde, te manda choques eléctricos que el paciente suele sentirlo como una patada que le dan en el pecho, porque prácticamente es como si te desfibrilan, pero intramiocárdico directamente. Es importante, tiene criterios para utilizarlo en falla cardíaca crónica, tanto en prevención secundaria, si viene un paciente y que tuvo suerte de tener una arritmia ventricular y poder sobrevivir a esta, y que tiene una esperanza de vida más de 1 año, se cardiovertió, le dieron reanimación, se determinó que el paciente tiene una falla cardíaca, FEBI reducida, y no queremos que vuelva a pasar lo mismo, que vuelva a comprometer su vida, así que se le coloca un DAI, un desfibrilador automático implantable. Como prevención secundaria, es que ya le ocasionó una vez una arritmia cardíaca que le hizo un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. En prevención primaria no lo utilizamos aquí porque muchos pacientes ameritarían colocarle un DAI. El costo de este dispositivo es un poco carito, puede estar hasta 30.000, 50.000 soles un dispositivo. Se utiliza en prevención primaria cuando el paciente tiene una cardiopatía dilatada, una cardiopatía isquémica muy importante, que no sea en los últimos 14 días de un infarto, o aquellos que han tenido insuficiencia cardíaca sintomática, un IJA 2.3 y una FEI menos 35, a pesar de un buen tratamiento médico óptimo más de 3 meses. Y bueno, no se recomienda DAI en pacientes que están en IJA 4, es decir, que están totalmente en mal estado general, en disnea al reposo, evitarlos en estos pacientes, pero recordar que pacientes que han tenido una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, que le ha causado inestabilidad hemodinámica y que aún tiene una sobrevida mayor de 1 año, está indicado colocarle un desfibrilador automático implantable, un DAI. Y para terminar, bueno, ya, en relación a la falla cardíaca con fracción de acción intermedia de 40-50 o preservada mayor de 50, todo es el tratamiento de comorbilidades y sintomatología. Si se congestiona, hay que darle furosemida, hay que tratar la hipertensión mejor, hay que tratar la diabetes, si tiene problema con la tiroides, hay que ver todo es comorbilidades y sintomatología. Ningún medicamento hasta el momento ha mejorado el pronóstico, es decir, aumenta la sobrevida hasta el momento. Así que todo lo que he mencionado, aumenta la sobrevida, son para fracción de eyección reducida. Bueno.